Bienvenidos a Curiosidades de la Historia. En este capítulo descubriremos el bien curioso origen de algunas palabras y expresiones, y hasta cuál era el auténtico nombre de Picasso. Empezamos. Por curioso que parezca, en la lengua española se pueden encontrar algunas palabras tomadas más o menos directamente del idioma que hablaban los antiguos egipcios y que han llegado a nuestro idioma a través de varias vías, de las que el griego, el latín y el árabe son las principales. Así, los egipcios llamaban a su propio país Kemet o Tierra Negra, que tras pasar por el griego se convirtió en nuestra palabra química y por influencia árabe en alquimia. También son posiblemente egipcias las palabras estibio, oasis, ibis, ese famoso pájaro de largo pico, y posiblemente la propia palabra pirámide. Igualmente proceden del antiguo egipcio las palabras esfinge, sábana, que en egipcio se pronunciaba sébene, más o menos, y que era el término referido al vendaje usado en la momificación. Es posible que la palabra saco llegase del antiguo egipcio al castellano a través del griego. Y si analizamos el término egipcio ebeni, es fácil reconocer la palabra ébano. Otras palabras posiblemente de origen egipcio son goma, azucena, posiblemente Susana, iris, del término egipcio para referirse al ojo, sésamo, alabastro, yeso, faraón, que significaría la casa grande, al modo de los actuales Casa Blanca o Casa Rosada en Argentina, y por supuesto el nombre propio, Serapio. Por último, los egipcios se referían a las tierras no inundadas por el Nilo y por lo tanto no fértiles con el nombre de Tierra Roja o Deseret. ¿A qué palabra en castellano y en otros idiomas te recuerda? En 1968, un bonzo o monje budista de Vietnam llamado Lam Van Tuc decidió prenderse fuego en plena calle de Saigón como protesta por las persecuciones que sufrían los budistas bajo el gobierno de Ngo Dien Diem. Mientras se quemaba, no movió ni un solo músculo, no pronunció ni un solo sonido. Su compostura contrastaba con los lamentos de las personas a su alrededor, dejó escrito el periodista David Halberstam, testigo del acontecimiento. Una multitud de fieles impidió el acceso de bomberos y policías hasta que el fuego se consumió. A pesar de cierta voluntad por solucionar el problema por parte del gobierno, la situación de los budistas en Vietnam no hizo más que empeorar en las semanas siguientes, con el asalto a diferentes templos, así que varios monjes siguieron el ejemplo de Lam. Poco después, el régimen de Diem caería y aquellos sacrificios de los bonzos, sin ser el detonante principal, tuvieron una importancia trascendental en tal desenlace. Y sí, de ese episodio viene la expresión quemarse a lo bonzo. El Código de Hammurabi es uno de los conjuntos de leyes más antiguos conservados. Fue escrito nada más y nada menos que hace unos 3.700 años en Babilonia, bajo el reinado de Hammurabi. En él, muchos de los castigos que impone se basan en el famoso ojo por ojo, como cuando establece que si un hombre deja tuerto a otro, lo dejará tuerto. Pero se ve que a los babilonios les gustaba esta forma tan sencilla de imponer penas, así que si un hombre golpea a su padre, que le corte la mano. Si le rompe un hueso a otro, que le rompan un hueso. Si un hombre le arranca un diente a otro de igual rango, que le arranquen un diente. Si un hombre golpea en la mejilla a otro hombre mayor que él, le darán en público 60 azotes de vergajo de buey. Si un hombre golpea a otro hombre durante una discusión acalorada y le produce una herida, que este hombre jure, le he golpeado sin intención de hacer daño, y pagará a un médico. Si un médico hace una incisión profunda en un hombre con bisturí de bronce y le provoca la muerte, o si le abre la sien a un hombre con bisturí de bronce y deja tuerto al hombre, que le corten la mano. Si un albañil hace una casa a un hombre y no consolida bien su obra y la casa que acaba de hacer se derrumba y mata al dueño de la casa, ese albañil será ejecutado. Si muere un hijo del dueño de la casa, que ejecuten a un hijo de ese albañil. En fin, como para no andarse con cuidado en la vieja Babilonia. En muchas zonas de Latinoamérica se da el nombre de salamancas a las cuevas naturales. Esta acepción de la palabra tiene un origen curioso, y sí, este se encuentra en la ciudad española de Salamanca. Se levantó en el siglo XII en Salamanca, junto a la muralla medieval, una iglesia bajo la advocación de San Cebrián, y es en ese lugar donde comienza la leyenda.
La iglesia tenía una cripta en la que, según la tradición, el propio diablo impartía clases a nigromantes. Este mito fue recogido por diversos escritores, entre ellos el propio Miguel de Cervantes, que escribió una obrita de teatro titulada La cueva de Salamanca. La cuestión es que esta leyenda se popularizó sobremanera hasta cruzar el Atlántico y extenderse por la entonces América colonial española. De ahí la asociación de las cuevas con la ciudad castellana. Por Dios, que no han de salir de mi casa hasta que me dejen enseñado en la ciencia y ciencias que se enseñan en la cueva de Salamanca. En la antigua ciudad de Roma era posible encontrar diversos tipos de establecimientos que hoy podríamos englobar en el término bar. Así, las thermopolia eran una especie de bares de tapas en donde se podía consumir alimentos fríos en el mostrador y beber vino. Había otros de comida rápida, al modo de un actual McDonald's, y que recibían el nombre de kauponae o popinae. Eran lugares que las clases altas evitaban y a los que las mujeres tenían prohibido acceder. Al gobierno no le gustaban estos establecimientos en los que se consumía el famoso vino caliente mezclado con agua, porque entendían que la reunión de parroquianos podía ser el germen de altercados o rebeliones contra la autoridad. Estos bares eran con frecuencia también pensiones y en los de peor fama se practicaba la prostitución, se apostaba clandestinamente y eran frecuentes las peleas. Curiosamente, el término taberna en la antigua Roma no se refería concretamente a lo que hoy entendemos por taberna, sino a cualquier pequeño establecimiento comercial, como tiendas o talleres artesanales. Alemania es quizás uno de los países del mundo con un mayor número de denominaciones. En cada idioma, Alemania se dice de un modo particular, desde el German inglés, que se remonta al término latino Germania para referirse a una amplia región bárbara en el centro de Europa, hasta el término Alemania en español. Los alemanes, como colectividad, tienen una trayectoria muy dinámica a lo largo de la historia, desde el Sacro Imperio Romano Germánico medieval a la unificación del Estado tal cual hoy lo conocemos en 1871. Ellos llaman a su país Deutschland, que significaría algo así como tierra del pueblo, pero nuestro término procede del pueblo suevo de los alamanes, uno de los más poderosos pueblos germanos, y a los que los romanos llamaban Alemani. Por cierto, en castellano tenemos otra palabra para referirnos a los alemanes, tudesco. Los yaganes o yámanas son un pueblo indígena del archipiélago de Tierra de Fuego, actuales Chile y Argentina, que han recorrido esas tierras como nómadas desde hace unos 6.000 años. Este pueblo aparece en el libro Guinness por poseer la palabra más precisa del mundo. La palabra en cuestión es Mamighlabinatapai, que se podría traducir como una mirada entre dos personas, cada una de las cuales espera que la otra comience una acción que ambas desean pero que ninguna se anima a iniciar. Un 25 de octubre de 1881 nacía en Málaga, España, quien con los años se convertiría en un pintor y escultor de fama mundial, Pablo Picasso. Fue el primogénito del también pintor José Ruiz y Blasco y de María Picasso López, y se crió en un ambiente burgués. El apellido Picasso es de origen italiano y se lo debía a su bisabuelo materno, Tommaso, que llegó a España a comienzos del siglo XIX desde la localidad de Sori, en Génova. Pero lo más curioso de todo es el nombre que aparece en su partida de bautismo: Pablo Diego José Francisco de Paula, Juan Nepomuceno, María de los Remedios, Crispiniano de la Santísima Trinidad, Ruiz y Picasso. Vamos, Pablo para los amigos.